Bienvenidos, aquí estamos en Estudios Ministeriales, una vez más para poder hablar sobre algunos contextos de colaboración al ministerio. Quiero agradecer la visita de un gran amigo, ¿ya? El pastor con nosotros, Hernández. ¿Cómo está, Pastor Marco? Muchas gracias nuevamente por invitarnos y poder estar acá compartiendo estas temáticas tan importantes para el mundo del ministerio pastoral que nos bendice tanto. Así que agradezco también a las personas, hermanos que nos ven a través del canal Bendecidos para Bendecir. Bien, qué bueno que estés con nosotros, Hugo. Mira, la vez pasada conversamos ideas sobre la necesidad de la educación en nuestras congregaciones. Y yo quisiera ahondar un poco en esta oportunidad contigo sobre algunas bases bíblicas al respecto para entenderlo. Sin embargo, antes quiero agradecer a Estudios Ministeriales que nos da la posibilidad de exponer públicamente estos talleres que se están realizando mes a mes para colaborar con las iglesias o líderes de cualquier institución que desee participar. No estamos involucrándonos en los programas formales de las instituciones. Estamos haciendo talleres para ver lo práctico a fin de colocar herramientas en las manos de las personas que puedan así servir en sus localidades. Quiero invitarles a conocer esta página www.estudiosministeriales.org. Si tiene alguna pregunta o consulta, escríbanos a este teléfono que está también en su pantalla. Ya, más 569 62 42 60 21. ¿Ya? Con mucho gusto le ayudaremos. Pastor Hugo, mire, quiero explicarte una lectura, una lectura básica. Dice: yo testifico solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien está por juzgar a vivos y a muertos en su aparición y en su reino. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, redarguye, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que sintiendo comezón de oídos se acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán el oído de la verdad y serán extraviados a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta los sufrimientos, haz obra de evangelista, cumple tu servicio. Oh, profundo, ¿verdad? Estamos preocupados de que queremos educar a los hermanos y aquí nos dice que sí, Dios va a juzgar a los vivos, a los que estamos con Cristo y viviendo en Él, y a los muertos, aquellos que están sin Cristo, ¿verdad? Pero en su aparición presente, se está en tiempo presente, quiere decir en su presencia hoy, seremos juzgados hoy como estamos, pero también nos está hablando en el futuro, ¿ya? Así que estamos hablando de mejor ir desde ahora poniéndonos a cuenta, cosa que cuando lleguemos al final no tengamos nada de qué avergonzarnos, ¿eh? Pero cuando hablamos de hablar a tiempo y fuera de tiempo, es porque seremos, de acuerdo a Romanos capítulo 2, juzgados por su palabra. Entonces, por eso dice, insiste, proclama su palabra a tiempo y a destiempo, ¿ya? Pero luego dice, con toda paciencia y doctrina, y ahí ponen en aprieto a todos los que enseñamos. Con paciencia, lo que nos falta mucho, ¿eh? y más encima doctrina, que es un cuerpo organizado institucionalmente, ya ordenado, 1, 2, 3, 4, entonces las enseñanzas ordenadas sistemáticamente y en un orden cronológico correcto, no desordenado, ¿ya? Nos habla de la doctrina. Entonces la doctrina nos habla de orden y nos habla de enseñanza. Y dice, tú enseña ordenadamente. Eso es lo que me estás diciendo, ¿ah? Y nos encontramos entonces con este problema en la iglesia. ¿Quién enseña en la iglesia? La responsabilidad que Pablo le da a Timoteo es muy grande, porque pone a Dios y a Jesucristo como testigos de lo que te estoy diciendo. O sea, no te escaparás de la responsabilidad.
Y la doctrina, obviamente, la labor es un deber del ministro, el enseñar la doctrina bíblica. Recuerdo que hace muchos años atrás unos pastores fueron a dar una enseñanza en una iglesia y le dijeron a los jóvenes, escriban las doctrinas de la iglesia. Y dentro de la doctrina que los jóvenes pusieron es celebrar el cumpleaños del pastor. Esa era la gran parte de la doctrina. Pero la doctrina es la que nos va a llevar a reconocer quién es Cristo para nosotros y cómo debemos encaminarnos. Y usted dijo algo muy importante, la paciencia. Porque a veces se cae en enseñar, predicar, exhortar sin paciencia. Y eso lleva a utilizar el púlpito como una trinchera para ofender, para desviar y distorsionar totalmente lo que es la doctrina bíblica. Cualidades del pastor que debemos tener los pastores, nos guste o no, paciencia. Pensaba un poco en las señales ante la venida de Cristo, porque dice que vendrán falsos maestros. Y acá el texto está diciendo que nosotros tengamos paciencia para enseñar con doctrina, porque va a llegar el momento en que la gente no va a soportar que hablemos de la sana doctrina. Y esto significa que nos hemos alejado de tal manera que ya no reconocemos lo que es sano. Y porque la gente ha seguido fábulas. Y es un poco nuestra realidad. Vemos gente que está hablando en el nombre del Señor y no habla Biblia. Dice lo que su sueño, el viaje. Una vez escuché un predicador extraordinario de nombre. Yo sabía que tenía peso para algunos. Y cuando yo lo escuché, no sé, no le encontraba el hilo conductor a la conversación. Y la segunda cosa, habló mucho de él y no hablaba Biblia. Y a mí me molestaba, yo quería escuchar Biblia, yo quería que me hablara del Señor. Y no, pues, y él hablaba de su viaje y su experiencia. Entonces, a veces la gente, claro, exaltaba mucho estas razones, pero no era bíblico. Entonces para mí no tenía gracia, no tenía sal. Y no sé, ¿te ha pasado a ti igual, me imagino? Sin duda alguna. Escuchamos muchas veces el mensaje de Cristo totalmente distorsionado en el propósito final. Estás sin trabajo, estás con problemas económicos, ven acá, te vamos a llevar a la verdad y a que consigas un trabajo, a que tu economía mejore. O sea, yo soy un pastor que cree, por ejemplo, en la prosperidad. Creo en la prosperidad porque la prosperidad es bíblica. Sí, así es. Y prosperidad seca, económica. Pero la prosperidad no es una doctrina. No. La han hecho doctrina. La prosperidad es una palabra, una consecuencia de, ¿cierto? Entonces, esas falsas doctrinas están llevando a la gente a una perdición total, no solo del conocimiento real de la doctrina, sino que de sus propias almas. Cuando dice que estos maestros se apartarán en sus fábulas, quiere decir que son cuentos propios. Sí. Sí, y quería decir, me llama la atención porque no queremos decir que hay predicadores que cuentan cuentos, pero sí, pues hay cuenteros en la iglesia. Sí, he escuchado bastante. ¿Has escuchado eso? Sí. Me acordaba de algo, un autor se llama Peter Escacero. Le invito a que lo mire en internet, búsquelo. Tiene buenos libros, pero en una de sus explicaciones él dice que uno de los errores que tenemos es que en vez de prepararnos más con el Señor, queremos hacer más por el Señor. Entonces estamos más preocupados de estar en más actividades, predicar en distintas partes y no empleamos tiempo en la formación. Entonces tapamos nuestros errores asistiendo a más lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que crece la popularidad, pero no crece la parte espiritual que debe de crecer junto con nuestro desarrollo independiente en Cristo. Entonces, dice, estamos más preocupados del hacer que el estar. Y entonces pone como ejemplo dos cosas. ¿Recuerdas tú
el caso de Marta y María. Sí, claro. ¿Ya? Es interesante, vamos a revisarlo en un momento más. Quiero traer a la memoria una gratitud. La panadería Lovett Bakery, ¿ya? Nos ha acompañado desde el inicio de este programa hasta hoy, ya de estos 2 años en contexto. Quiero agradecer a Dios, ya, porque ellos han destinado un porcentaje de sus ventas para el ministerio. Y esta es una mirada cristológica, porque no están hablando de ayudar solo por ayudar, es con el objetivo de que la palabra de Dios llegue a más personas. Y yo quiero invitarle, usted puede asistir a este lugar en Villafrey, en Ñuñoa. Esto es Ramón Cruz 636, Local H, ¿ya? Panadería, ¿ya? Lovett Bakery. Lo puede ver también a través de las redes. Si usted quiere llamar, usted también tiene este siguiente número, más 569 83 43 26 12. También aparece en su pantalla, usted puede anotarlo, ¿ya? Con mucho gusto. Usted sabe que cada vez que compra ahí, un porcentaje está destinado para el ministerio. Así que es una buena iniciativa y le invito a que si usted tiene negocio, haga lo mismo, ¿ya? Nos hace bien para que el evangelio siga en esta carrera distribuida. Volvamos a nuestra conversación de María, Marta y María. Todos entendemos que quedaba poco tiempo ya para poder entrar a la Pascua final de Jesús. Y Jesús vino con sus discípulos y entraron en Betania. Y ahí vivía Lázaro, pues, el que había resucitado. Y también las hermanas de Lázaro, que eran Marta y María. Pero Marta tomó una decisión de atender a Jesús y a sus invitados, ¿ya? Así que ella estaba afanada, distraída, pero María, en vez de hacer la tarea como todas las mujeres en su cultura lo hacían, María decide sentarse a los pies de Jesús. Entonces, Escasero dice estas dos cosas. Por un lado, el estar y el hacer. Entonces, el hacer fue de Marta y el estar fue de María. Y entonces, cuando Marta se enoja y va donde Jesús, le reclama a Jesús, pero ¿por qué no te parece bien de que ella esté sentada acá y no me ayude en la tarea de servir a todas las personas? ¿Ya? Y ella pensaba que Jesús le iba a dar el favor. Y Jesús dijo al revés, ¿ya? Ella eligió la mejor parte, el estar con él, ¿ya? Sí. Y esa parte no le será quitada. Llama la atención la respuesta de Jesús, porque podía haberle dicho, no, tienes razón, Marta, María, por favor, ayuda a Marta en el quehacer. Y no le dijo nada, al contrario, defendió la posición del estar. Entonces, en consecuencia, el libro dice que el aprender a estar con el Señor nos lleva al hacer como consecuencia y no hacer sin el estar. Porque cuando tú haces cosas sin el Señor, te pasa lo mismo que Marta. Te distraes, no escuchas la verdad del Señor, te afanas por la tarea y te enojas porque no tienes gente colaborándote y te distraes. Y la verdad es que si tú estás con Él, adquieres paciencia, adquieres amor, adquieres pasión por las almas y no te molestaría servir. ¿Ya? Entonces dice, ¿cuál es mejor? ¿Estar o hacer? Bueno, y aquí es donde llegamos al activismo o al sobreactivismo de las iglesias, que está bien hacer cosas, participar, pero nos quedamos en el estar en lo más fundamental que tiene que tener la iglesia, que es buscar de Dios. Y todo lo demás es añadido. Todo lo demás, Dios provee, Dios bendice. Y a nosotros nos pasa muchas cosas similares. Se cuenta la historia una vez que un hermano dijo que el Señor le había hablado. Y lo había hablado para que estuviera, usando la palabra, o buscara más del Señor. Y él dijo, Señor, no puedo, estoy ocupado en tu obra. Sí. Entonces, claro, a veces Dios nos llama, necesita o nosotros necesitamos esa comunión con el Señor, pero damos vuelta a los papeles. Somos verdaderas Martas corriendo de un lado a otro, cuando el Señor nos dice también que debemos pararnos en los caminos y preguntar
por las sendas antiguas o por la doctrina bíblica que nos lleva a estar con el Señor y en el Señor. Me recuerda un pasaje de Marcos, en el libro de Marcos, cuando la multitud se acerca al Señor, pero Él elige a 12 para que estén con Él. Y entonces el término estar con Él tiene como la primera importancia. Este llamamiento fue para que aprendieran a estar con Él. Y entonces luego les dice, síganme. Hay que estar con Él y seguir a Jesús. Entonces, el estar con Jesús es el primer paso de todo creyente. Entonces, más que la iglesia, más que el culto, porque a veces aprendemos y pensemos que estar con Jesús es venir al templo. Claro. Eso no lo hacían los discípulos. Entonces, Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Ya? O sea, los que le van a servir, van a servir. ¿Ya? Entonces, si yo creo que estar es ir a la iglesia, entonces no hago la tarea. ¿Y cuál es la tarea? Dar ánimo al desanimado, levantar al caído, vendar al herido, visitar al que está en la cárcel o en el hospital, ¿ya? Cubrir la desnudez del otro. O sea, si yo veo las tareas, no está hablando de culto, está hablando de hacer algo por tu prójimo. Bueno, es que en el fondo esto, llevarlo al estar, es una relación con Dios, es relacionarse con Dios. O sea, lo que dice que el pueblo pecó por falta de conocimiento. Pero hay algunos autores que dicen que esa palabra conocimiento tiene que ver con intimidad. Sí. O sea, el pueblo pecó por falta de intimidad. Sí. Cuando en la relación esposo-esposa, uno llega a tal intimidad en el matrimonio que uno conoce cuando la esposa, sin decirlo, está enojada. A pura mirada. A pura mirada, ¿cierto? Una pura mirada y el hombre sale con el carrito de la feria a comprar calladito. Entonces, los esposos se conocen porque llega un momento en que sin hablar sabe lo que a su esposa le pasa, lo que siente, cuál es el problema que tiene, sin hablar. Y eso es intimidad a tal profundidad. Y eso se retrae con el activismo, con el querer hacer muchas cosas. Pensamos que está bien, pensamos que es lo correcto, no decimos que está malo, que tengamos ciertas actividades, pero hemos perdido esa intimidad con Dios. Cuando dice, a ver, el texto, en esto me conocerán, dice el Señor, y utiliza el término yadá, que tiene que ver con conocer relacionalmente, ¿ya? Que es justamente lo que tú estabas explicando. Y que si nosotros conociéramos la verdad de Dios, entonces no tendríamos ese juicio. Pero hemos visto a Job, hemos visto a algunos profetas hablar, ¿verdad? Aunque no hubiera ni hambre, ni comida, ni agua, ¿verdad? Pero reconocemos que Dios provee aún de donde no hay. Entonces, pero si no vive la experiencia, no tiene. Pero acá en 2 de Timoteo dice de que a estas personas apartarán su oído de la verdad, ¿ya? Y esto es un peligro, el peligro de no predicar la verdad. Vamos a llevar a la gente a especular en sueños, a especular en ideologías que no son correctas. El otro día había una joven que quería que yo le hablara sobre el libro de Enoch, ¿ya? Yeah. Porque había tenido una lectura o le habían dado alguna explicación en la universidad y contradecía en alguna forma lo que nosotros hemos predicado. Entonces yo tuve que explicarle de que el libro de Enoch sí fue usado, pero no fue incorporado como libro de la Escritura, porque en su contexto general tiene diferencia y habría que aprender de esto. Habían errores de fechas y hay descontinuidad de la historia misma de la relación de Dios con su pueblo. Pero hay etapas que sí fueron usadas, como en el libro de Judas. Casi todo el libro de Judas es una extracción del libro de Enoch. Entonces le dije yo, si tú quieres yo te paso el libro para que lo leas, pero a mí me preocupa de que tú pienses que todo eso es de la palabra de Dios. No, que algunos usaron cosas de eso y lo aplicaron con la Escritura es otra cosa. Pero tomar como este es otro libro de la Biblia, no, porque el canon ya está cerrado, ¿ya? Entonces habría que volver a remirar. Entonces, lo que yo veo
es que estas personas se extravían por culpa de los maestros. Sí, claro. Está claro. Entonces, me pregunto, a veces hemos pedido a los hermanos que ayuden en la escuela dominical o ayuden en los varones o que hagan clases y no son maestros. Entonces hay gente que en una visitación de iglesia me encontré en una localidad, pregunté qué material están usando y estaban usando un material de los testigos de Jehová porque no habían encontrado otro y ese les pareció bonito por los dibujitos. Y me dio tanta risa, pero también me dio como escozor, ¿no? Incomodidad, y como le digo. Así que me tuve que enseñar y decirle, hermano, mire, Y estaban todos con el atalaya debajo del brazo. No tenían el atalaya, porque tenían el material y estaban como enseñándolo en la escuela dominical. Entonces dije yo, mira, puede ser que uno no tenga conocimiento del todo, pero hay gente para preguntar. Usted puede llamar por teléfono y decir, mire, quiero hacer tal razón. Y la verdad es que la gente no distingue a veces entre uno y otro. Pero nosotros como iglesia tenemos un cuerpo doctrinal que nos identifica. En esto creemos. Así que usted sabe claramente que la Biblia es la palabra de Dios. Sabe que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Sabe que creemos en la Trinidad. O sea, cuando usted comienza a revisar nuestra creencia, es bíblica, ¿ya? Entonces, si usted toma una razón y tiene una aplicación distinta, algo le tiene que decir en su corazón o en su mente, un momento, aquí hay algo que no entiendo, ¿ya? Tiene que haber una alerta, ¿ya? Entonces, me preocupa cuando me aparece este texto y me dice que estos maestros se mueven conforme a sus propias concupiscencias. Y la palabra concupiscencia significa deseos desordenados del corazón. Fíjese cuando usted cita el texto, dice el verso 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Alguien pidió explíqueme qué es la sana doctrina, ilústremela. Y dije, mira, la sana doctrina es tomar leche al pie de la vaca. Eso es lo más puro. Pero el hombre se ha encargado de azucararla, ponerle sabores, vainilla, chocolate, hacer yogur, hacer esto otro. Pero la sana doctrina es lo que nace de la Escritura, bien interpretada, con una correcta exégesis bíblica, con correcto estudio de la palabra del Señor. Y creo que eso es lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy, una distorsión de la Escritura. A sí, conveniencia, ¿cierto?, del de que la la persona expone. del que está exponiendo. Y tal vez por no educar a la iglesia en esto. Pero cuando uno mira los movimientos de santidad, de donde nace la sana doctrina como doctrina, se hablaba de 4 acciones y después se agregó una quinta, ¿ya? La primera era mostrar a Jesús como nuestro Salvador, ¿ya? Y de hecho uno de los libros muestra a Jesús como Salvador, ¿ya? Y habría que considerar, no era la única forma, también mostramos a Jesús como sanador, ¿ya? Marcos particularmente habla de sanador, ¿ya? Otro es bautizador, ¿ya? Y rey venidero. Pero después, cuando viene el movimiento pentecostal del tiempo de Azusa, comienza literalmente a agregarle la santificación. Los movimientos de santidad dejaron muy en claro que presentar a Jesús como sanador, salvador, bautizador y rey venidero eran lineamientos reales que hablaban de los 4 evangelios, de los 4 rostros del Señor, y que era una doctrina correctamente empleada, por lo cual era sana, ¿ya? Entonces, la sana doctrina hablaba de esto, y el pentecostalismo naciente en el movimiento de Azusa recoge esto y agrega la santidad por el movimiento del Espíritu Santo derramado, que hace que las personas sean cambiadas en su mente y apartadas y separadas para el Señor. Entonces lo aplican, y entonces ahora se habla de que la sana doctrina es Jesucristo salva, sana, santifica, bautiza y ha de volver. Claro, y en eso basan su argumento. Su argumento, sí. Dentro de todas estas visitas que han hecho muchos profesores, maestros a iglesia, se han hecho una pregunta y nadie la responde. Cuando uno dice, nómbreme al menos 5 doctrinas bíblicas. Claro. Y la gente no sabe
No. entiende que el Señor es nuestro Salvador, ya por un concepto universal, pero no sabe nombrar ni Sí, siquiera 3 arrepentimiento, doctrinas bíblicas. justificación, no sabe mencionar. Argumentar, Sí. cómo argumentamos nuestra defensa de la Trinidad que Claro. nosotros creemos. Cómo argumentamos nosotros el decir que Cristo no es un ser creado. Entonces, nómbreme tanta cantidad de doctrina y no hay esa enseñanza. Y aquí es la responsabilidad que Pablo le atribuye a Timoteo. Sí. Tienes que predicar, exhortar, enseñar. ¿Te has dado con cuenta paciencia. que Timoteo está puesto para corregir a los maestros? Sí. Y resulta de que a veces en la relación hay personas que copian lo que están, no lo estudian, ¿no? Lo copian nomás. Entonces es fácil, repito lo que otro dice como que si fuera nuestro, pero en realidad si no hay un diálogo, no hay una madurez, se produce un vacío. Entonces la gente que escucha le pareció sí, fue interesante, pero no le produjo nada en el corazón de querer cambiar o que el Espíritu de Dios le amonestara sobre el tema. Y acá tengo que plantearme una razón. Es que todos los maestros, cualquiera que sea el puesto en esta situación, tiene una doble responsabilidad. Cuando uno va a Apocalipsis, al final, el último versículo dice: el que le agregue a los libros de esta profecía, Dios le añadirá también las plagas que están escritas en estos libros. Y al que le quite, Dios también quitará su parte del reino de Dios. Entonces uno dice, bueno, en realidad el maestro entonces tiene que aprender a hablar la verdad, lo más próximo a lo que está entendiendo del sistema, y tiene la obligación de indagar, escudriñar, y no puede quedarse con una simple repetición de otros, ¿ya? Entonces aquí hay un compromiso de quien Dios está llamando a tomar una labor tan esencial como la de Cristo. Cristo era conocido como el maestro de los maestros, ¿ya? Así que cuando alguien asume como maestro, también en alguna forma está entendiendo que está haciendo una imitación de Cristo Jesús. Bueno, la responsabilidad es grande la que tienen los que enseñan, Sí. tanto los pastores como los maestros, los que asumen este llamado. Estamos jugando con vidas, sí, con almas. Y yo vuelvo al tema de la intimidad. Hay una frase que dijo el pastor, y creo que era profeta, David Wilkinson, no sé si sí. un tremendo hombre de Dios, que él decía: yo diariamente dedico 2 horas para estar en la presencia de Dios. Entonces voy, me encierro en mi oficina, le pido a mi esposa que no recibo llamadas, no me golpeen la puerta. Y él dice: yo en la oficina oro, o un día leo la palabra, y otro día simplemente me siento y medito en el Señor, sentado, no hago nada más. Pero él estableció un ejercicio que es tener intimidad con el Señor. Yo he tratado de practicarlo, pastor, pero tengo una niña de 4, una de 12 y una de 16 que golpean la puerta. Sí, pues no. Pero este ejercicio, Pablo le dice a Timoteo: ejercítate en la fe. Este es un ejercicio, ¿cierto? Que al principio los cuesta. hábitos que nos cuestan tener. Queda dolorido uno, ¿cierto? Pero ejercitarse en la fe es aprender que la oración, que a todos nos cuesta, orar, leer, porque ¿qué pasa? Que uno mismo lo conversa con los predicadores de nuestra iglesia. A veces leemos la Biblia cuando el pastor nos dice: tiene que predicar. Ahí nos da por orar, nos da por ayunar, ¿cierto? Y ahí leemos la Biblia. Pero cuando no hay que predicar, el ejercicio no está, ¿cierto? Entonces, tiene que coordinar, llevar el servicio. Ahí mucho les da por recién orar o hacer un ayuno ese día. Pero esto tiene que ser un hábito. Y la lectura bíblica, y cuando uno no tiene el conocimiento, no entiende, buscar a quien sabe. Uno mismo como pastor no puede sabérselas todas. No hay ninguno que cierre el círculo. Y debemos buscar a gente que sabe, y sabe mucho más que uno. Como decía el obispo Carlos Lagos el otro día a predicar, hay gente que sabe más que uno, que predica lejos mejor, que tiene mayor conocimiento, y uno tiene que ser humilde para reconocer a otro. Así es. Vamos a continuar, vamos a un corte musical y volvemos.
Eres Jesús la mano que me sostiene. Eres el que acompaña mi soledad. Eres el que me ama sin condiciones. Eres el que transforma mi voluntad. Eres aliento que me alcanza. Eres la esencia que me embarga de amor. Eres emblema de mis sueños. Eres la fuerza de mi ser, Jesús. Eres clemencia de mis ruegos. Eres bendito que me calma el dolor. Eres Señor de mi consuelo. Eres el alma del amor. Eres el paraíso que nos espera. Eres mi nueva fuente de santidad. Eres el que me alienta en la triste espera. Eres el que sustenta mi libertad. Eres aliento que me alcanza. Eres la esencia que me embarga de amor. Eres emblema de mis sueños. Eres la fuerza de mi ser, Jesús. Eres clemencia de mis ruegos. Eres bendito que me calma el dolor. Eres Señor de mi consuelo. Eres el alma del amor. Aliento que me alcanza. Eres la esencia que me embarga de amor. Eres emblema de mis sueños. Eres la fuerza de mi ser, Jesús. Eres clemencia de mis ruegos. Eres bendito que me calma el dolor. Eres Señor de mi consuelo. Eres el alma del amor. Una vez más aquí en Estudios Ministeriales. Seguimos esta conversación con nuestro apreciado amigo Hugo Hernández. Bien, ha estado interesante el tema de la responsabilidad que tenemos como ministros también de predicar la palabra, enseñar, arguir, exhortar, y en la responsabilidad que tenemos ante Dios y ante Jesucristo como testigos de preocuparnos de capacitarnos. El capacitarnos, estar capacitados, nos ayuda a capacitar a otros, porque es el propósito. Como es el canal de televisión, bendecidos para bendecir. Cuando nos habla de esta responsabilidad de que los maestros, porque aquí está hablando de que se amontonarán maestros que van a extraviar a las congregaciones porque van a hablar desde sus propias concupiscencias, ¿verdad? Se nos da una alerta y dice, pero tú entonces sé sobrio en todo, ¿eh?
O sea, no sigas esa fábula, no, apártate de esta desorden. Entonces dice, soporta los sufrimientos. Es decir, va a haber una tensión entonces que va a generar que nosotros, por querer llevar la buena palabra o el orden, y vamos a sufrir porque tal vez nuestros hermanos se confunden o porque nosotros mismos vamos a tener que disciplinar a alguien a quien amamos y nos va a costar un poco. No, mire, hace un buen tiempo en las redes sociales está saliendo, creo que es en el país de Perú, donde se levantó una mujer, una joven, no debe tener más de 30 años, que ella dice que es el ángel Gabriel que se ha encarnado en ella para traer un mensaje. Y habla cosas de la Biblia y danzan y están causando una tremenda confusión porque los comentarios es yo quiero estar ahí, creo que Dios está haciendo esto, creo que esto es de Dios. Y el primer responsable ahí es el pastor que dirige esa comunidad. Y aunque suene fuerte decirlo, pero carece de una tremenda falta de conocimiento. Y bíblica. Porque la encarnación en la Biblia hay una sola, la de Cristo. Sí. ¿Ya? Y ningún ángel pudo tomar como una especie de volver en carne la realidad. Cuando ocurre esto en la experiencia tanto de la brujería, hechicería y razones, se habla de actitudes demoníacas, ¿ya? O sea, ángeles caídos que operan en la mente y en el corazón de aquellos que han hecho pactos o se han apartado del Señor en esta causa. Y esto es condenado por el Señor. Sí. ¿Ya? Entonces nosotros sabemos que no debemos de acercarnos o practicar ni hechicería, ni brujería, ni cartomancia, ni ninguna relación con los muertos, porque de esto el Señor ha tomado una severa sanción. Entonces, quizás escuchar el grito del Señor, ¿acaso no hay Dios en Israel? Que tienen que acudir a otro. Pensar un poco. Esta concupiscencia, otra vez hablamos de este deseo desordenado, y que por la falta del conocimiento bíblico se desvían algunos de la verdad. Y el texto dice, no soportarán la sana doctrina. Porque cuando hablamos de lo correcto, la gente que está incorrecta se molesta porque piensa que uno está hablando en contra de ellos. En vez de rescatar la palabra de Dios, se sienten atacados. Pero luego dice, y sintiendo comezón de oídos, se acumularán para sí mismos maestros conforme a su propia concupiscencia. Es decir, van a haber maestros que van a enseñar lo que tú quieres escuchar, ¿ya? Y no lo que el Señor dice. Y acá, entonces, este es el problema. Sí. Entonces, nosotros tenemos que tratar de que se escuche la palabra de Dios y no la nuestra. Ahora, hay un extremo, Pastor Marcos, con respecto a la denominada sana doctrina. Sí. Porque algunos dicen, yo no soy la sana, soy la triple sana doctrina. Y esos extremos cuando caen en distorsionar también la sana doctrina, la verdad, claro. cuando su apología es la forma de defender la doctrina, no tiene que ver con la escritura, tiene que ver con la ofensa, sí. ¿Cierto? Y con palabras hirientes y fuertes. Y voy a usar un par. Estos perros, estos cerdos. Entonces es una distorsión total de lo que es defender la sana doctrina. La apología es argumentativa, pero es argumentativa sobre la escritura. ¿Cierto? Ahí está mi apología. No en mi enojo, ni en mi ira, ni en el maltrato a los demás. Algo que me gusta de Jesús es que Jesús dice que debemos de ser mansos, ¿ya? Como Él. Y un texto que aparece dice, el que no ofende ni de palabra ni de hecho es varón perfecto. Entonces el que ofende para poder marcar una posición inmediatamente genera división, divide las aguas, ¿ya? Así que eso no viene de Dios, Dios no divide, ¿ya? Ahora, sí, cuando la persona decide no seguir al Señor, tiene condenación, pero es porque la persona decide. Pero los que se acercan al Señor son transformados,
El que viene al Señor no quedará igual. Su mente va a cambiar, su actitud va a cambiar y va a pasar de tinieblas a su luz admirable. Sí. ¿Ya? Pero el diablo genera división para poder destruir la obra del Señor. Sí. ¿Ya? Y fíjese que, y llevemos estos casos a lo que existe actualmente. A veces son los líderes los que quieren cambiar a la gente. Son las sí. personas. Ese es el error. Ese es el error. Entonces, dicen, ¿cuántas veces nos ha pasado en las iglesias? Esta hermana, mire cómo viene vestida. Y de los púlpitos, ¿cierto?, de su trinchera, terminan ofendiendo a la gente y más que retenerla, la sacan. Sí. Porque tenemos esa confusión de que nosotros tenemos que cambiar a la gente y no se dan por enterado que es la palabra la que cambia a la gente en su manera de vivir, en su manera de vestir, en su manera de enfrentarse al cristianismo. Y esa obra la hace el Espíritu Santo. Y es una de las obras más lindas que hace el Espíritu Santo porque la hace en silencio. Tal vez por eso lo que estamos haciendo con estudios ministeriales es poniendo herramientas en las manos de los líderes para que puedan mejorar su tarea local, como los talleres que estamos desarrollando sobre hermenéutica en este momento, sobre interpretación bíblica. Es una mirada breve. Vamos a estar un solo mes de abril. Ya usted puede participar con nosotros si quiere en este taller de hermenéutica. No es la clase, sino la parte práctica, el taller, ¿ya? Entonces, usted va a tomar la escritura y va a ejercitar con nosotros distintas formas de aplicación para ver cómo emplear las herramientas, porque una cosa es hablar de exégesis y otra que usted aprenda a hacerlo. Una cosa es hablar del contexto y otra que usted aprenda a distinguir el contexto en la lectura, ¿ya? Y así, nosotros tenemos que aprender, si yo hablo de figuras literarias, yo tengo que saber identificarlas en la lectura, pues. Entonces, voy a replantearme, ¿es en realidad estudios ministeriales una herramienta de actualidad de ayuda al ministerio? Y mi respuesta sería sí, es una conglomeración de educadores, ya somos 9 personas, y todos tenemos estudios formales en nuestras distintas congregaciones y acreditación académica prácticamente todos, ¿ya? Pero no estamos hablando de nosotros, estamos hablando de Cristo y de ayudar al otro. Y por lo tanto, esta es una invitación, conozca estudiosministeriales.org, ¿ya? Es una manera de ayudarnos y una manera de servir a su iglesia y a su comunidad. Usted puede escribirnos o llamarnos, ¿ya? Más 569-6242-6021. Puede con mucha libertad escribirnos, le vamos a ayudar en lo que es posible. Pastor Hugo, me llama la atención de que nosotros tenemos que prestar mucha atención de quién es el que nos instruye. Pues no es solamente hablar, sino una cosa es decirlo, pero también es importante quién lo dice, ¿ya? ¿Será igual todavía en nuestro tiempo? Bueno, el quién lo dice es muy importante porque donde ahí se pesan también los propios testimonios, ¿cierto? O sea, si alguien va a venir a hablar de amor y practica todo lo contrario, sin duda, borra con el codo lo que escribe con la mano. Sin duda alguna. Entonces, por eso que Pablo habla de requisitos de las personas para tomar un ministerio. Y si bien es la palabra la que explicamos, pero es el testimonio el que respalda también la enseñanza. Quiere decir que la gente no solo nos escucha, también nos lee. Por supuesto. ¿Ya? Es decir, se preocupan cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo gesticulamos, si tenemos alguna muletilla, nos la repiten, ¿verdad? Una vez, hace un par de años atrás, ¿no? Los jóvenes hicieron una obra de teatro y hubo un joven que nos imitaba a nosotros. Entonces, hacía cosas que me llamaban la atención, por la forma de orar, como yo tocaba a los enfermos, la manera de repetir, como yo muevo las manos, él también movía. Fue jocoso para mí, chistoso, ¿no? ¿Ya? Pero por el otro lado me hizo pensar, si ellos me imitan así porque están prestando atención de lo que yo hago. ¿Ya? En todo.
Entonces, después digo, pero yo no soy el único, porque invitaron al hermano, a la hermana y sacaron. Ese fue un día de risa, pero un día donde la realidad de muchos hermanos salió a flote. Sí, bueno, sin duda alguna, hacer una copia muy Fideligna. similar. Que copie los gestos ya es parte, pero que la gente nos observa. Sí, Sin duda alguna, el comportamiento, nuestra vida, nuestro testimonio, somos carta leída para las personas. sí, Por eso así que, es. y no sé si abrir paréntesis en esto, si hay algún pastor que cae en ciertos pecados, ¿cierto? Dios es un Dios que restaura, es un Dios que perdona y puede restaurar un siervo del Señor. Pero así como David, hay pecados que pagan consecuencias siempre. Bien. Si yo antes hablaba del matrimonio y te aconsejaba matrimonio y hablaba de la fidelidad y caigo, ¿cierto? Dios no quiera, caigo. El día de mañana Dios me restaura, yo puedo volver a comenzar. Pero la gente va a quedar Marcada. marcada. Quiero decirte que la prevención es muy importante. La prevención es para evitar que las personas lleguen al extremo de caer en la falta, en el evento, como dicen algunos ahora. Perdón, y ahí quería ir, pastor, con el trabajo que usted está haciendo, Sí. la prevención ministerial. Eso es. Es poner en advertencia y ayudar a entender. Porque podemos evitar. La educación es una herramienta para evitar caer en faltas que lo hacemos. Pero hay otras herramientas, como el acompañamiento. Qué importantes son los amigos en tiempos de necesidad o los que te colaboran en los tiempos difíciles de la vida. Eso te puede ayudar a tener un ordenamiento y evitar caer en falta. La restauración es distinto porque la restauración es un proceso después de la falta. Sí. Entonces, tratamos de evitar caer en falta, pero si entramos en restauración es porque no logramos la meta. Es que hay que evitar. Bueno, en todo caso, este es un tema profundo que podemos hablar con mucha libertad en la siguiente semana. ¿Ya? Quiero agradecerte, Huguito. ¿Ya? Me alegra mucho que tengamos tiempo de conversación de esta naturaleza y lo otro, que saquemos a relucir temas que en las conversaciones congregacionales no vamos a escuchar. ¿Ya? La gente en las congregaciones son todos espirituales. Ese es el Son problema. todos ¿no? santos. Son santos. Nosotros somos los que no estamos bien. Mire, qué importante decir, porque a veces muchos pastores lidian con sus propios problemas, Sí, no los comunican, no saben a quién contárselo, porque no confían sí, y tienen ciertas razones. Pero cuando hay un pastor que le dice a alguien, ¿sabes qué, pastor? Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es el yo también, somos. ¿cierto? Me involucra. Claro, O sea, he vivido lo mismo que tú. El yo también nos acerca a las personas. claro que Porque sí. yo también tuve crisis de fe. Yo también quise renunciar al ministerio. Yo también tuve mis dudas. Y eso, más que alejarnos, nos acerca a las personas y a que abran su corazón. Porque uno como pastor, a veces quisiera hablar, contar cosas, pero no, la gente sabe que está al con otro quién. lado, no le tenemos la confianza suficiente porque capaz que esta persona lo diga del púlpito o capaz Sí. que lo comente con otro. Y los católicos tienen el secreto de confesión, Eso. que son bien rigurosos en eso. Jesús le dijo a los discípulos, ya no los llamaré mis discípulos, ahora serán mis amigos. Mis amigos. Y yo creo que hay que subir de categoría nuestras relaciones. Hay que dejar de ser solo hermanos en la fe. Seamos hermanos y amigos en el caminar juntos en el Señor. Sí. ¿Ya? Eso cambiaría un poco nuestras relaciones y también las confianzas. ¿Ya? Y amado, esto es también para ustedes también. Cuide a los que están con usted y a los que trabajan con usted. Hay un capítulo entero, el capítulo 16 de Romanos. Pablo se da todo el trabajo de reconocer a los que colaboran, a los que hacen reuniones en casa, a los que sirvieron con él en la tarea. O sea, amado, eso es exactamente lo que hay que hacer. Tener conciencia de que nunca el ministerio lo hicimos solo, que el ministerio se hizo a través de las personas y que todas las personas son importantes. Así que valga este reconocimiento a todos los colaboradores
a todos los que oran por nosotros, a todas las personas que ayudan o sirven también en la misma tarea, codo a codo. Hay gente que ha estado con nosotros en todo, en las lágrimas, como en las construcciones, ¿ya? Sí. Bueno, y agradecer, Pastor Marco, la invitación de abrirnos este puente, este canal, para transmitir un mensaje que, como dice usted, no se conversa en todos lados, y creo que lo hemos hecho del corazón, lo hemos hecho del buen sentir, y agradezco no solamente por mi propia invitación que usted me realiza, sino que por todos los ministros que ha tenido en este programa, que sin duda alguna tiene que causar un cambio de paradigma en los que ministran en esta ayuda ministerial. Quiero reconocer a la Iglesia de Dios en su presencia, quien nos acompaña también en este proceso. Ellos están en San Pablo 92-97. Es una congregación con un mover de Dios especial, con una mirada de plantación de iglesia, y Dios está haciendo grandes maravillas en ese lugar. San Pablo 92-97. Si usted quiere tener parte de alguna de estas charlas en vivo que estamos haciendo, bueno, los días martes a las 8 de la noche nos encontramos presencialmente en ese lugar. Usted puede también acercarse, si usted está cercano, tenga libertad, no hay ninguna restricción, son bienvenidos, ¿ya? Queremos darle gracias al Señor, y gracias, Hugo, por acompañarnos. Sin duda esta no va a ser la última vez que estemos juntos, Muchas gracias. ¿ya? Y también invitarte a que participemos con estudios ministeriales. Nos hace bien tener compañeros como tú, ¿ya? Amén, muchas gracias. Ya. Muy bien, Dios les bendiga. Nos encontramos la siguiente semana. Bendiciones.